Vamos a resolver esta actividad que tiene que ver con ángulos, con rectas. En el primero dice nombrar y clasificar cada uno de los ángulos de la siguiente figura. Entonces, vamos a nombrarlos. A ver, este ángulo que tenemos acá, lo vamos a nombrar, cuidado, de esta forma. Primero empezando desde acá. S, P, T. Entonces vamos a poner que el ángulo S, punto P y punto T, ese es el ángulo. Es un ángulo obtuso, como podemos ver. Es un ángulo mayor a 90 grados. Entonces vamos a poner que es obtuso. Ya que estamos, lo que yo voy a hacer es lo siguiente para que nos quede bien prolijo. Vamos a ponerlo acá. Tenemos ese dibujito por acá. Ese es un ángulo obtuso. Ahora vamos a continuar con otro ángulo. Por ejemplo, el ángulo que tenemos por acá. Vamos a poner que es el ángulo punto P hasta el punto T hasta el punto O. Vamos a poner, ese es el ángulo. El ángulo P, punto T y O. Vamos a poner, ese es un ángulo que, como podemos ver, no llega a 90 grados. Así sería de 90 grados. 90 grados sería de acá, por acá, 90 grados. Pero este es un poquito inferior a 90 grados. Podemos analizarlo de la siguiente forma. Si lo giro un poco para poder verlo mejor, podemos ver que no llega a tener 90 grados. ¿Sí? No llega a los 90 grados, es un poquito inferior. Entonces vamos a decir que simplemente es un ángulo agudo. Vamos a poner ángulo agudo. Esa es la clasificación, porque dice nombrar, pero también clasificar. Y ese es un ángulo agudo. Vamos a ponerlo acá, chiquitito, lo vamos a dejar por acá. Vamos a continuar con el ángulo que tenemos, por ejemplo, por acá arriba. Ese ángulo, vamos a considerarlo de esta forma. Desde T hasta O y luego hasta M. El ángulo TOM. Ángulo TOM es un ángulo agudo. Agudo. Y vamos a poner entonces lo siguiente. Ángulo agudo, porque vemos que es inferior a 90 grados. Continuamos con el siguiente ángulo, que con cuidado es este ángulo que está adentro, no el ángulo que está afuera, el ángulo que está adentro. ¿Sí? Este ángulo que está adentro, desde acá hasta acá, es un ángulo, el ángulo OMR. Vamos a poner que el ángulo OMR, ángulo interior, es un ángulo cóncavo. Cuando superaba los 180 grados, es un ángulo cóncavo. Cuando es más amplio que un ángulo llano. Más abierto que un ángulo llano. Entonces, vamos a poner, ese es el ángulo. Continuamos con el ángulo siguiente, el ángulo que tenemos por acá. ¿Sí? Como venimos haciendo, de esta forma. Entonces es el ángulo MR, vamos a ponerlo con otro color, MRS, el ángulo MRS. Ese es un ángulo, como vemos, que es agudo. Vamos a decir que el ángulo MRS es un ángulo agudo. Y vamos a colocar eso por acá. Ese es un ángulo agudo, inferior a 90 grados. Continuamos con el último ángulo en este caso, que es el ángulo que tenemos por acá, que es el ángulo que empieza en R, pasa por el punto S y llega al punto P. RSP es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, como podemos ver, ángulo de 90 grados. Entonces vamos a decir que el ángulo RSP es un ángulo recto. Ángulo recto. Vamos a copiar esa figura y vamos a dejarla por acá. Vamos a dejarla por ahí. Uy, ahí. Ángulo recto. Ejercicio siguiente. Clasificar los siguientes ángulos. ¿Dónde tenemos el ángulo TOM? Bueno, TOM está, a ver, TOM. Ahí tenemos el ángulo TOM. Y este ángulo es un ángulo agudo. TOM. Se lo voy a poner en un costadito. Clasificarlo, bueno, es un ángulo agudo. ¿Sí? Vamos a esto, vamos a dejarlo en un costado para que nos quede guardado. El ángulo TOM lo tenemos ahí. Ahora, sigamos con el ángulo siguiente, el ángulo SOV. Vamos a buscar punto S, punto O
y luego punto B. O sea, SOB es este ángulo. Puede ser este ángulo o puede ser más precisamente este, pero vamos a considerar el de acá arriba. SOB es ese ángulo y eso es un ángulo llano. Ese es un ángulo llano porque mide 180 grados. Vamos a dejar esto en un costadito. Vamos a dejarlo por acá, así ya les queda, que es el ángulo SOB. Vamos a, me falta escribir el nombre. SOB. Vamos a recortarlo. Vamos a dejarlo por acá. Y continuamos al siguiente. Por ejemplo, el ángulo POP. A ver, el ángulo POP es este. Vamos a ver, esperen que voy a borrar esto acá. El ángulo POP es desde P hasta O y luego de vuelta hasta P. Es un ángulo nulo. ¿Sí? Un ángulo nulo, un ángulo que no tiene amplitud porque está cerrado. Ese ángulo POP. Un ángulo completamente cerrado. Porque no es que se abre el ángulo por acá o por acá, no, está tan cerrado que es nulo. Entonces ese ángulo es un ángulo, como decimos, nulo. Vamos a copiar eso y ponerlo en un costadito para que nos quede ya para repasar, para saber qué es ese ángulo. De hecho acá tengo espacio como para hacer un poco más grande esto. Vamos a poner un poquito más grande. Voy a poner por acá, lo voy a poner por acá, esto lo voy a dejar así. Bueno, no sé bien cómo armarlo esto. Y bueno, sigamos con el siguiente, ángulo D, ángulo VOT. ¿Dónde está VOT? Vamos a buscarlo. V larga OT. Este es un ángulo de 90 grados, ángulo de 90 grados. Un ángulo recto, el ángulo BOT. BOT, ángulo recto de 90 grados. Este que está acá, ángulo recto. Entonces vamos a escribir simplemente que es un ángulo recto y vamos a copiar esa figura para que ya nos quede guardada. Vamos a ponerla por acá. Bueno, continuamos con el siguiente, ángulo MOR. MOR es el siguiente. M está acá, O está acá y R está acá arriba. El ángulo MOR es este ángulo que tenemos acá, ángulo MOR. Este es un ángulo obtuso. Como podemos ver, es superior a 90 grados. Ángulo MOR es un ángulo obtuso. Vamos a dejar esto copiado, lo vamos a dejar guardado por acá. Y vamos a continuar con el último ángulo, que es el ángulo ROS. A ver, vamos a borrar esta parte. Y el ángulo ROS es ROS. Es un ángulo de 90 grados acá. Es un ángulo recto justamente. Ese es el ángulo, vamos a decirlo, ROS, el cual es un ángulo recto. Recto. Ángulo recto. Esto lo vamos a copiar. Lo vamos a dejar por acá, supongamos por ahí. Vamos con el siguiente. Este dice, ¿qué figura tiene un ángulo recto? A ver, veamos. Esta figura tiene un ángulo recto. Es la única figura que tiene un ángulo recto. Es la figura 2, solamente esta es la opción correcta. Vamos a pintarlo de color mejor. La opción correcta es esta, figura 2, única opción. ¿Cuántas figuras no tienen ángulos agudos? No tienen ángulos agudos. Esta no tiene ángulos agudos, ok. Esta tiene ángulo agudo, no, esa no me interesa. Esta tiene un ángulo agudo, ok. Ah, perdón, que no tenga ángulo agudo. Esta no tiene ángulo agudo, ok. Esta tiene ángulo agudo, sí, esa no me interesa. Esta tiene ángulo agudo, sí, no me interesa porque yo busco las que no tengan ángulos agudos. Esta tiene ángulo agudo ahí, entonces esta no me interesa. Esta tiene ángulo agudo, también tiene ángulo agudo. O sea, la única figura que no tiene ángulo agudo es la figura 1. Entonces la figura 1 es la única respuesta en este caso, ¿sí? ¿Cuántas figuras son? Una sola figura. Una sola figura es la que no tiene ángulos agudos. ¿Cuál es la figura o cuáles figuras tienen más de dos ángulos obtusos? Esta tiene más de dos ángulos obtusos. Acá hay un ángulo obtuso. De hecho, esto lo voy a agrandar un poquito para verlo un poco mejor. Vamos a agrandarlo por acá. Vamos a dejarlo ahí un poco más grande para verlo un poco, para estudiarlo un poco mejor. Y dice, ¿cuáles figuras tienen más de dos ángulos obtusos? A ver, esta tiene más de dos ángulos obtusos. La primera figura, ángulo obtuso, ángulo obtuso. Tiene más de dos ángulos obtusos. Esta no tiene ningún ángulo obtuso. Tiene agudo y recto. No.
¿Esta tiene agudo, agudo, agudo? No, no me interesa. Esta tiene un ángulo obtuso y otro ángulo obtuso. Pero dice más de dos ángulos obtusos. O sea, esta tiene dos ángulos obtusos, pero no tiene más de dos. Entonces no sirve. Y esta tiene un ángulo obtuso por acá y un ángulo obtuso por acá, pero acá me piden más de dos ángulos obtusos. Esta no cuenta entonces. La única figura que tiene más de dos ángulos obtusos es la figura 1. Única respuesta en este caso. En el siguiente, ¿cuáles figuras tienen más de dos ángulos agudos? Entonces, esta tiene, la primera no tiene ningún ángulo agudo, no me sirve. Esta tiene un ángulo agudo y un ángulo agudo y un ángulo recto. No tiene más de dos ángulos agudos, tiene solamente dos ángulos agudos. O sea que esto no responde a lo que tenemos acá, más de dos ángulos agudos. Acá tenemos un ángulo agudo acá, un ángulo agudo acá, otro ángulo agudo. Tiene más de dos ángulos agudos, tiene tres ángulos agudos. Esta figura tiene un ángulo agudo, pero solamente tiene dos, no tiene más de dos. Y esta tiene un ángulo agudo ahí, otro ángulo agudo, pero solamente tiene dos, no tiene más de dos. Esta no cuenta. La única que cuenta es la figura 3. Vamos a decir entonces figura 3. La siguiente dice, ¿qué figuras tienen dos ángulos agudos y dos obtusos? Bueno, acá creo que vamos a mirar directamente. Dos agudos, dos obtusos. Sí. Dos obtusos, dos agudos. Sí. O sea, son las figuras 4 y 5. Solamente acá figuras 4 y 5. Las únicas que tienen dos ángulos agudos y dos obtusos. Para el siguiente. ¿Qué figuras no tienen ningún ángulo obtuso? Ningún ángulo obtuso. Esta tiene ángulo obtuso. Esta no me sirve. Esta tiene ángulo recto y ángulo agudo. Esta me sirve. No tiene ni... O sea, es lo que me pide acá. No tenga ningún ángulo obtuso. Esta no tiene ningún obtuso. Ok. Esta no tiene ningún obtuso. Son todos agudos. Ok, me sirve. Y acá. Esta no tiene agudo. Perdón, esta tiene un ángulo obtuso, quiero decir. O sea que no se responde con esto. Esto no me interesa. Y acá. Esta tiene ángulo obtuso. O sea que esto no es lo que estoy buscando. No. Las únicas figuras son las 2 y 3. Entonces vamos a poner figuras 2 y 3. ¿Qué figuras tienen un solo ángulo agudo? Un solo ángulo agudo. A ver. Esta tiene dos ángulos agudos. No, no me sirve. Esta tiene dos ángulos agudos. No es lo que estoy buscando. Esta tiene tres ángulos agudos. No. Esta tiene dos ángulos agudos. No. Esta no tiene ángulos agudos. Entonces cuando me dicen ¿qué figura tiene un solo ángulo agudo? Bueno, ninguna figura tiene un solo ángulo agudo. Porque todas tienen o dos, o tres, o dos, o ninguno. Entonces, ¿qué figuras tienen un solo ángulo agudo? Ninguna. ¿Cuántas figuras tienen al menos un ángulo obtuso? Esta tiene, por lo menos un ángulo obtuso tiene, de hecho tiene muchos obtusos. Así que esto, ok, cumple con lo que estoy buscando. Esta no tiene ningún ángulo obtuso. O sea, esa no es lo que estoy buscando. Acá esto no tiene ángulos obtusos, no es lo que estoy buscando. Esta tiene un ángulo obtuso, encima tiene dos. Acá me dicen figuras que tengan al menos un ángulo obtuso. Listo, esto tiene, por lo menos uno tiene. Y acá también, por lo menos un ángulo obtuso hay. Encima hay dos, pero por lo menos hay uno. Así que, ok y ok. Necesito, entonces la figura 1, figura 4 y figura 5. ¿Cuántas figuras tienen? Bueno, son tres figuras las que tienen al menos un ángulo obtuso. Después dice, ¿cuántas figuras tienen dos tipos de ángulos diferentes? A ver, esta tiene todos obtusos. Todos obtusos, no tiene ángulos diferentes. No me sirve esto. ¿Sí? Esta tiene dos tipos de ángulos diferentes. Tiene recto y agudo. Ok. Esta tiene solamente agudo. Entonces esto no es lo que estoy buscando. Acá hay agudo y obtuso. Es lo que estoy buscando. Dos tipos de ángulos diferentes. Y acá tengo agudo y obtuso. Dos tipos de ángulos diferentes. O sea, es la figura 2, 4 y 5. O sea, son tres figuras las que tienen dos tipos de ángulos diferentes. La última pregunta dice, ¿qué figura tiene o qué figuras tienen más de un ángulo obtuso? Esto tiene más de un ángulo obtuso. ¿No es lo mismo que acá? Al menos un ángulo obtuso o más de un ángulo obtuso, bueno, viene a ser algo similar. Esta tiene más de un ángulo obtuso, esta también y esta también. O sea, figura 1, 4 y 5. O sea, lo que dice acá, figura 1, 4 y 5. Con eso termina esta actividad sobre rectas y ángulos.